Antes de empezar el vídeo de hoy quiero hacer un aviso y es que normalmente estáis acostumbrados a verme hacer vídeos muy técnicos sobre temas relacionados con la arquitectura y con el sector inmobiliario. Hoy que voy a hablar un poco sobre esto, pero también sobre inversión, veréis que os traigo un vídeo con algo más de opinión y como toda opinión, y lo entenderéis al final del vídeo, es subjetiva, es personal y está basada en mis vivencias personales, pero también en mis conocimientos y competencias profesionales. Hoy vengo a hablar en concreto de la ciudad de Madrid, pero estoy seguro de que lo que voy a comentar ocurre y es extrapolable a muchos otros municipios. Dejadme en comentarios los que no seáis de Madrid si también pasa y de qué manera y con qué zonas. Lo que vengo a comentaros es que en Madrid tenemos dos sistemas de referencia, digamos, que no es que estén escritos en ningún sitio, pero todos lo tenemos en la cabeza para identificar dónde vive una persona. Esos dos sistemas son dentro o fuera de la M30 y en la zona norte o en la zona sur. En base a estas dos formas de identificar dónde vive una persona, existen dos creencias. La primera de ellas es que si vives dentro de la M30, entonces vives céntrico, mientras que si vives fuera de la M30, vives muy lejos del centro. La segunda creencia es que la zona norte es la zona deseable, la zona buena, mientras que en la zona sur, si vives ahí, pues realmente es porque no te podías permitir otra cosa. Como habréis visto en el título, hoy vengo a contaros por qué considero que estas creencias, sobre todo una de ellas, la que tiene que ver con la M30, es falsa y además por qué considero que estas creencias te hacen cada día más pobre. Madrid es una ciudad que está descentralizada hacia el norte, eso es indudable. La mayor parte de la inversión, de los edificios públicos, de los ministerios, de las embajadas se encuentran en el norte, los edificios más lujosos, eso es verdad. Por tanto, es cierto que tradicionalmente la zona sur ha sido normalmente un poco más humilde y ha sido una zona menos cuidada por las administraciones públicas. Esto no quiere decir, ni mucho menos, que no sea una zona deseable. Pero el error de verdad, el error que se paga más caro, es pensar que la M30 rodea de forma concéntrica la zona centro de Madrid. Es el error de decidir lo que es céntrico y lo que no en base a la M30. Bien, si entendemos que esta mancha de aquí es el centro de Madrid, el error, como decía, está en pensar que la M30 rodea de forma concéntrica a esta mancha de aquí, que es el centro de la ciudad. Pero si vemos en realidad el mapa de Madrid, veremos que la M30 no va en este sentido, sino que hace más bien este recorrido. Esto tiene que ver con lo que os comentaba de que Madrid es una ciudad descentralizada hacia el norte, por eso tendemos a pensar que la zona céntrica ocupa bastante más. Además de esto, tenemos que añadir el segundo sistema, digamos, de creencias que hemos establecido, que es la zona norte y la zona sur. De esta forma, si por ejemplo vivimos donde está marcado el punto 1, tendremos que vivimos céntricos, porque estamos dentro de la zona centro y dentro de la M30. Por ejemplo, si vivimos en el punto número 2, aquí no vivimos céntricos porque estamos fuera de la M30 y además estamos en la zona sur. Por tanto, realmente estamos en una zona indeseable, pero es que además estamos muy lejos del centro. Si, por ejemplo, tomamos un punto 3 como este que vemos aquí, realmente podemos decir que estamos dentro de la M30. Por tanto, según este sistema de creencias, estamos céntricos. Aunque, como vemos, realmente este punto 3 no se encuentra aquí, sino que se encuentra a mucha más distancia que el punto 2. Pero es que además, si por ejemplo vivimos en el punto 4, que estamos en la zona norte y además fuera de la M30, pues tenderemos a pensar que realmente estamos muy cerca del centro, porque estamos al lado de la M30. Por tanto, considero que estamos dejando de lado una gran parte de la ciudad, que es todo este cinturón rojo que vemos aquí, de barrios periféricos al sur de la ciudad, y que coinciden además en su perímetro con gran parte de la M30, que en la zona sur, como estamos viendo, sí que es coincidente con, en este caso por la orografía, con Madrid-Río y con la zona céntrica de la ciudad. Entonces, ¿cuál es el principal problema de esta creencia? Pues que hay una gran mayoría de personas, sobre todo las que vienen de fuera de Madrid, pero las que son de la ciudad también, que prefieren vivir gastando un 60, un 70% de su salario en alquiler en zonas céntricas o de la zona norte,
porque consideran que es mejor o incluso la única opción viable para ellos, y que cuando descontamos además los gastos de vida que toda persona tiene, nos quedamos con que tiene una capacidad de ahorro muy reducida o incluso prácticamente nula. Es decir, viven en una carrera de la rata permanente, viven en un estado de precariedad constante. Para el que no sepa qué es esto de la carrera de la rata, le recomiendo que se lea el libro de Padre Rico, Padre Pobre. Creo que es un libro muy básico sobre aspectos financieros que a todo el mundo le vendría bien. Y la carrera de la rata no es otra cosa que depender continuamente de tu salario, es decir, cada mes gastas prácticamente todo tu salario en vivir. Y esto es una forma de vida muy precaria y le ocurre a gente incluso que tiene trabajos que no son necesariamente precarios. Pero además estas personas encuentran la excusa perfecta siempre en la inestabilidad del mercado laboral, en el alto precio de la vivienda, en los salarios bajos, etc. Y no estoy negando que gran parte de estos problemas existan, pero considero que ser adulto también implica hacerse responsable de cuál es tu situación y de cambiar los aspectos que sí dependen de ti. Si no, solo valdríamos para quejarnos y no seríamos realmente protagonistas de nuestra propia vida, seríamos como un atrezo de nuestra película. Volviendo al tema, las dos únicas soluciones de alivio a esa situación de tensión económica que viven estas personas son o bajar sus gastos o elevar sus ingresos, siempre y cuando no eleven sus gastos de la misma forma. Por ejemplo, yo desde que empecé a trabajar he ido subiendo mi nivel de ingresos y nunca he subido mi nivel de gastos y muchísimo menos en consecuencia. Además, en todo caso me he podido dar algún capricho, pero siempre he intentado que los gastos que yo subía, que elevaba, no fueran gastos estructurales que iba a tener sí o sí que soportar cada mes. Porque al final lo que yo buscaba era tener mayor libertad económica con el tiempo, es decir, buscaba tener más capacidad de ahorro. Sin embargo, hay mucha gente que hace lo contrario. Según eleva su nivel de ingresos, van elevando su nivel de gastos. Por tanto, realmente la precariedad de cuando ganabas 1.000 te va a acompañar cuando ganes 2.000, 3.000, 4.000. Esto personalmente creo que está muy relacionado con la falta de educación financiera en nuestra sociedad y por eso creo que es muy recomendable la lectura de libros, de manuales como Padre Rico, Padre Pobre y muchos otros. En cualquier caso, ambas soluciones implican, por una parte, sacrificio y por otra, romper con esas ideas preestablecidas. Y no estoy diciendo que vivir en la carrera de la rata no sea sacrificado, todo lo contrario. Lo que estoy diciendo es que debemos poner nuestro esfuerzo en jugar a un juego que podamos ganar, no uno en el que realmente sus reglas vayan a hacer que nunca vayamos a avanzar. El hecho de poner siempre la responsabilidad en agentes externos implica dos cosas. La primera, una frustración tremenda y la segunda, una falta de actividad, una falta de iniciativa. Y es que si realmente no somos nunca responsables de lo que nos pasa, nunca vamos a pensar que podemos o que debemos tomar acción sobre ello. Y esto es aplicable a muchos aspectos de la vida, pero en el caso que nos ocupa, no estoy diciendo que debas dejar de desear vivir en el centro o en la zona norte. Lo que estoy diciendo es que también debemos ser conscientes de cuál es nuestra situación actual y no podemos pensar que a los 30 debemos o merecemos tener lo mismo que a lo mejor nuestros padres han conseguido a los 50 después de muchos años de trabajo, de esfuerzo y de sacrificio. Además, si tenemos en cuenta los precios de alquiler que se pagan en el centro, a lo mejor por un apartamento que vale 600.000 euros, estás pagando 1.600 euros de alquiler, que te puede parecer un alquiler muy caro, pero si lo miras en relación a la rentabilidad que obtiene la propiedad por ese alquiler, verás que es ínfimo. Entonces, el hecho de estar acostumbrado o solo ver la posibilidad de vivir en esas zonas o en esos pisos hace realmente que la frustración sea muy alta, porque esas personas nunca van a poder acceder a vivir de compra en un piso como el que están viviendo de alquiler. Pero en cambio, si somos capaces de romper con esa falsa creencia limitante de la M30 que os he contado antes, veremos dos cosas. La primera es que si vivimos de alquiler en una de las zonas que os comentaba antes, nuestros gastos bajarán considerablemente, por tanto seremos menos vulnerables económicamente, menos precarios y además nuestro nivel de ahorro se verá incrementado. Y esto tiene que ver con ser capaz de vivir una vida más frugal y más de acuerdo a tu situación vital. Pero es que además si compramos un inmueble lo podremos hacer mucho antes. En este canal he traído en algunos vídeos
viviendas entre los 100.000 y los 150.000 euros en este tipo de zonas. Esto implica que podemos acceder a este tipo de inmuebles mucho antes, porque con un ahorro mucho más asequible de entre 30.000 y 40.000 euros ya podríamos acceder a la compra. Además, siendo ya propietarios, también podríamos hacer lo que en América llaman house hacking, que no es otra cosa que vivir tú en una habitación y alquilar el resto. De esta forma no solo no empeoraríamos nuestro nivel de ahorro, sino que lo mejoraríamos, porque tendríamos resuelta nuestra necesidad habitacional y además con el alquiler del resto de habitaciones estaríamos pagando una hipoteca. Por tanto, pasaríamos de vivir de alquiler a vivir gratis y además la hipoteca se estaría pagando sola. Esto hace que tu capacidad de ahorro mejore con respecto a cuando vivías de alquiler y además estarías construyendo patrimonio mes a mes, porque el equity de la propiedad, es decir, la parte que ya has pagado, iría creciendo mes a mes hasta que conseguirías ser propietario del inmueble al completo. Pero es que además de esto, podríamos elegir una zona con potencial de revalorización como las que comentaba antes. Y es que a día de hoy, en el siglo XXI, y esto es mi opinión personal, el obrero del siglo XXI tiene título universitario. Este tipo de zonas que comentaba, que están bien conectadas, que están cerca del centro y que tienen todos los servicios y son barrios consolidados, cada vez más personas jóvenes que están acostumbradas a vivir en el centro de la ciudad de alquiler, están dándose cuenta de esto y están yéndose a vivir tanto en alquiler como en compra a estas zonas, lo que está haciendo que se revaloricen. Esto es exactamente igual que en el mercado bursátil. En la bolsa, uno lo que quiere es comprar cuando las acciones de una empresa que prevé que tiene recorrido están baratas para que después suban de precio, independientemente de lo que vayas a hacer con ellas después. Sin embargo, sabemos que el ciudadano medio hace exactamente lo contrario. Cuando tenemos un mercado bajista, le entra el miedo y no compra. Sin embargo, cuando tenemos un mercado alcista, es entonces cuando le entra el FOMO, el Fear of Missing Out, el miedo de quedarse fuera, y es entonces cuando compra, aunque sea más caro. Pero es que además tenemos que cuanto más tiempo estés invertido en el mercado, más puedes utilizar la fuerza de la palanca del interés compuesto. Albert Einstein describía el interés compuesto como la octava maravilla del mundo y decía que el que lo entiende gana dinero y el que no lo pierde. Y algo muy parecido pasa con la inversión inmobiliaria. Hasta aquí el vídeo de hoy. Si te ha gustado, no te olvides de dejarme un like, que no te cuesta nada y a mí me ayuda bastante, y de suscribirte para no perderte los próximos vídeos que iré subiendo cada semana, los jueves a las 6 de la tarde. Si quieres entender más sobre este tema, te dejo por aquí un vídeo hablando sobre la gentrificación y la inversión inmobiliaria, donde doy las claves para encontrar barrios que sean susceptibles de una mayor revalorización en el futuro. Un abrazo a todos, espero como siempre vuestras opiniones en la caja de comentarios, hoy más que nunca, eso sí, con respeto siempre por favor, y hasta la semana que viene.